¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja. Hoy arrancamos programa de este primer día de la semana, lunes 8 de marzo. Feliz día a todas las mujeres. ¿Cómo no? Vamos a centrar este día en hablar de nosotras, de las mujeres, porque hoy, ya lo sabréis, es el Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas del papel que desempeñamos las mujeres en la sociedad, en la familia, en pareja, con los amigos, sobre todo en unos momentos tan complicados para todos, pero especialmente a las mujeres, porque esta pandemia nos ha pedido un extra de responsabilidad. Nos hemos convertido en cuidadoras. Hemos sido las primeras en dejar el trabajo para cuidar a los hijos, para cuidar a los mayores. Por desgracia, la pandemia nos ha vuelto a pasar factura, especialmente a las mujeres. Por eso hoy es un día para recordar, para sensibilizar del papel de la mujer, de esa violencia de género que sigue existiendo, de esos insultos y vejaciones que seguimos escuchando contra las mujeres por el simple hecho de serlo, sobre brecha de género, sobre techo de cristal. Motivos más que suficientes para dedicarle hoy un programa especial a este Día de la Mujer, en el que vamos a hablar sobre todos estos temas y vamos a tener la vista puesta todo el rato en cómo podemos conseguir de una vez por todas esa ansiada igualdad. Lo vamos a hacer con tres mujeres que vienen de muy distintos ámbitos y que yo creo que nos van a ayudar a tener una visión global de todo este asunto. Y paso ya a presentaros a las tres invitadas que nos acompañan en este programa especial. Ellas son Núria Oliver, ella es ingeniera en telecomunicaciones, especialista en inteligencia artificial y ciberseguridad, entre otras muchas cosas. Vero McLean, que es arquitecta y artista feminista, y Yolanda Díaz, es portavoz de la Plataforma Feminista de Alicante. Muy buenas tardes y bienvenidas a las tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sé que hoy, sin ninguna duda, tendréis un día agitado en el que seguro que os demandan de muchísimos ámbitos. Así que daros las gracias por habernos hecho este hueco hoy aquí en La Línea Roja. Para empezar, me gustaría que me contarais cada una desde vuestra vida, vuestros ámbitos, cómo vais a vivir este 8 de marzo. Empezamos contigo, Núria, si te parece. Gracias, buenos días, un placer estar aquí. Bueno, efectivamente hoy participo en varios eventos relacionados con el 8 de marzo. Justamente ahora al mediodía voy a estar en una sesión organizada por la OECD para hablar sobre tecnología, ciencia y las niñas, ¿no? Porque cada vez más es más temprana la edad en la que se produce una diferenciación de género en la autopercepción que tienen niñas versus niños con respecto a sus competencias tecnológicas o científicas, ¿no? Y justamente voy a estar participando en esta sesión durante un par de horas y luego pues también seguir trabajando con mi trabajo de investigación. Así que hoy tengo un día muy ocupado en el que tengo que combinar estas acciones de reflexión y de compartición y de dar visibilidad a las mujeres, ¿no? Y también de visibilización de la falta de igualdad de género que hay, con seguir contribuyendo con mi trabajo de cada día. Bueno, después andaremos en esa perspectiva que nos puedes dar tú sin ninguna duda de las mujeres y la ciencia. Pero Vero McLean, bueno, tú llevas ya muchos días preparando este 8 de marzo. ¿Cómo vas a vivir tú esta jornada dedicada a la mujer? Hola, pues bueno, como tú bien dices, la semana pasada se presentó una campaña en el pueblo de Vergel, donde bueno, tuve la oportunidad de contribuir con un eslogan de bueno, una sociedad culta por una mujer culta, no solo trabajadora. Y hoy presentamos unas charlas en formato virtual dedicada, un poco dirigida para los padres, para arrojar luz, ¿no?, a la hora de educar desde un punto de vista feminista. Porque, bueno, tras la última campaña que hice, el 25N, lo que se observó es que, desgraciadamente, el femichismo está aumentando cada vez más en este país. Bueno, hablaremos también luego de manera detallada de esa campaña y de ese femichismo como tú llamas. Pero por último, Yolanda, bueno, desde la Plataforma Feminista de Alicante supongo que hoy tendréis un día ajetreado, sin ninguna duda. Ábrete el micro, por favor, Yoli, para que te podamos escuchar. Abre el micro, Yolanda, por favor, que no te escuchamos. Yolanda, no te escuchamos. Ábrete el micro si puedes, porfa.
No está abierto. Ahora sí. Ahora sí. Perdonad, estaba diciendo que es un placer compartir esta pantalla virtual y este espacio virtual con todas vosotras, que para nosotras sois referentes. Hoy es un día pues, donde hemos empezado ya a vivir ciertas, pues actos que teníamos programados, como asistir online al acto oficial de la Concejalía del Ayuntamiento de Alicante. Sí que es verdad que desde las 9 de la mañana me están llamando todos los periodistas, todos los medios de comunicación, porque como sabéis las concentraciones son simbólicas y no hemos dicho ni hora ni lugar. Todo el mundo quiere saber y nosotras lo que queremos es llamar a la calma. Que le hemos dicho a las mujeres que se vistan con ropa morada simplemente en sus balcones, pero que por precaución vamos a hacerlo de una manera simbólica, muy poquitas personas, esas concentraciones, y que van a ser secretas, con lo cual hemos empezado el día bien, pero lo vamos a acabar mucho mejor. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a hablar también de esas manifestaciones y de lo mucho que han dado que hablar en las últimas semanas. Pero vamos a empezar con la campaña que preparaba la Generalitat Valenciana en torno a este 8 de marzo. Es la siguiente. Bueno, este era uno de los vídeos que, como decíamos, ha presentado la Generalitat en torno a este 8 de marzo. También acompañando este vídeo había un cartel que hablaba de esas imprescindibles, por ellas, por ti, por todas, nuestra lucha es imprescindible, así decía el cartel, preparado para que todos los municipios pudieran repartirlo entre sus calles para concienciar a la población. Y justo a finales de la semana pasada nos encontrábamos con que el Ayuntamiento de Sant Joan, concretamente su concejala de Igualdad, Julia Parra, que también es vicepresidenta en la Diputación de Alicante y diputada de Cultura y Transparencia, se negaba a repartir este cartel entre su municipio. Ella decía que la imagen estaba ideologizada de las mujeres y que una mayoría de mujeres no estaban representadas con ella. De hecho, ha creado su propio cartel y lo ha distribuido entre las calles de la localidad. Me gustaría empezar por aquí porque este es un programa de actualidad y esta la tenemos pegada. ¿Qué os parece que todavía veamos imágenes, veamos reacciones como estas cuando se plantea una campaña en favor de la mujer? Yolanda, por ejemplo, empieza tú. Ábrete el micro para que te podamos escuchar. Ahora. Sí, bueno, pues sí que sabíamos de esta campaña que, bueno, que dejó de ser campaña para ella. Sí que muchas veces apelamos a que la historia, hay que conocer la historia, hay que saber de dónde venimos, dónde estamos, ¿no? Y la figura de Rosy Remachador en la Segunda Guerra Mundial, es decir, los hombres iban al frente y eran las mujeres las que tenían que hacerse visibles para venir a trabajar, venir a las fábricas y evidentemente era una manera de propaganda. Entonces, de ahí viene ese cartel de Rosy la remachadora, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces pues, hay que decirle a las personas que llevan las áreas de igualdad y sus concejalías que deben de con todo el permiso, deben de leer más, deben de saber cómo está la historia, cómo es la historia y evidentemente si no tienen agentes de igualdad. Yo sé que en San Juan hay agentes de igualdad. Las agentes de igualdad son personas que están formadas y sensibilizadas en género, tienen que saberlo. Simplemente le digan, desde tu punto de vista, ¿qué te sugiere esta imagen? ¿No? Son mujeres evidentemente empoderadas, trabajadoras, como ha dicho, el sector de los cuidados, esos sectores que han sido considerados esenciales, por eso esas mujeres son imprescindibles. Y es una campaña diciendo, esa es la visión y ahora también en el siglo XXI también tenemos que contar con ellas, que son mujeres que están haciendo historia y que son historia y para que queden también en la historia. Rápidamente reaccionaba también la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, muy en la línea de lo que acabas de decir tú, Yolanda. La escuchamos. Este cartel se diseña en 1943
quan els homes se van a la Segona Guerra Mundial i a les dones els diuen que s'incorporen a les fàbriques que els homes estaven deixant. I aquest era un cartell per encoratjar i per a empoderar a les dones i dir-les nosaltres ho podem fer. I en aquest cartell és el que està inspirat el de les imprescindibles. La senyora regidora a lo millor hauria de documentar-se un poc sobre la història del feminisme, la història de les dones, perquè, com ja dic, és una qüestió també de cultura general, no? Però aquesta és la motivació i si no vol difondre la campanya, que no siga almenys per una explicació tan paupèrrima, no? Cultura general, pedía la vicepresidenta. Vero, ¿cuántas veces te hemos escuchado a ti también abogar por esa cultura para plantarle cara al machismo, verdad? Desde luego está siendo como algo imprescindible porque se hace, últimamente las campañas feministas pues reclaman como una visibilidad de la mujer como referente laboral, ¿no? Que, hemos sido silenciadas a lo largo de la historia, todos nuestros logros, y no solo el hombre ha hecho cosas, sino la mujer también, y eso me parece necesario, contar esa otra cara de la historia, ¿no? Que se debe de incluir en los libros y que ahora comienza como a visibilizarse. Pero claro, centrar solamente los esfuerzos en la mujer desde un punto de vista laboral lo que hace también es deshumanizar a la sociedad, instrumentalizarnos. Convertirnos, solamente tenemos un valor por lo que podemos aportar dentro de esta maquinaria de producción. Pero claro, en esta campaña de Mónica Oltra, yo me acabo de apuntar, ¿no?, que decía las imprescindibles. ¿Por qué? Porque criamos, cuidamos y curamos. Cierto, y hay que visibilizarlo, y educamos. Es decir, es muy peligroso que cada vez las mujeres que se dedican, que son madres y que son las primeras referentes educacionales de sus hijos e hijas pequeñas, tienen un planteamiento y unos valores machistas. Entonces, esa educación, ¿no?, que las madres, y digo madres y no padres porque estadísticamente todavía se mantienen los números de que las mujeres estamos a cargo, ¿no?, de esos cuidados y esa educación en el entorno doméstico. Entonces, yo creo que también hay que pedirle alguna reflexión a las mujeres españolas, ¿no? Yo sé, me refiero como en este contexto, de que también, revisen sus valores educacionales para ver si necesitan como una actualización matriarcal feminista. Nuria, tú también, me gustaría que nos dieras también tu opinión sobre este asunto y también ligado con cómo la mujer ha tenido que pasar este año de pandemia. Tú también estás muy de cerca estudiando todo lo que está pasando precisamente aquí en la Comunidad Valenciana con los efectos de este COVID. ¿Cómo lo has vivido tú en este último año? Gracias. Con respecto a la campaña, yo realmente tampoco no veo nada controvertido al respecto, la verdad. Obviamente somos imprescindibles y somos la mitad del planeta. ¿Cómo no vamos a ser imprescindibles, no? Es algo evidente. En el contexto de la pandemia, desgraciadamente sí observamos un impacto diferencial de género. Quizás algo que es fundamental en toda esta conversación, en todos estos discursos, es realmente sustanciarlos con datos, cuando estos datos son un reflejo de la realidad, ¿no?, subyacente. Y los datos son los que clarísimamente nos indican que no hay una igualdad de género. Y eso no es ideológico. Es factual, ¿no? Y esto es muy importante, trasladar muchas veces el debate a los hechos, a la realidad, y no fingir o trasladarlo a aspectos que pueden ser ideológicos y, por tanto, pueden ser debatidos, ¿no?, o cuestionados. Pero en realidad tenemos muchísimos datos que evidencian que hay una gran diferencia y desigualdad de género en prácticamente todos los ámbitos, desde los ámbitos del cuidado, de los que hemos hablado, los ámbitos de la brecha salarial, los ámbitos del techo de cristal, los ámbitos de la visibilidad. Y en el contexto de la pandemia, estas diferencias de género estructurales que ya existían se han puesto de manifiesto, ¿no? De nuevo, en una multiplicidad de entornos. Por ejemplo,
Es evidente que las mujeres hemos estado y estamos en la primera línea de la lucha contra la pandemia, porque las profesiones de los cuidados están altamente feminizadas, con más de un 70% de las profesionales de enfermería, de atención primaria, de servicios sociales, de cuidados a personas mayores siendo mujeres, de personal de limpieza siendo mujeres, ¿no? Entonces, hemos tenido más exposición al virus, hemos invertido mucho más esfuerzos proporcionalmente, ¿no?, en combatir y en ayudar a las personas, ¿no?, que se ven afectadas por el virus, pero al mismo tiempo hemos tenido menos voz. Si miramos quiénes son los expertos que se sientan en las mesas de decisión, hay una evidente falta de diversidad de género, como ha puesto de manifiesto un informe hace un par de meses de la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Hemos hablado de la educación. La educación es otra profesión clave, obviamente en general y en particular en el contexto pandémico, y de nuevo es una profesión muy feminizada, sobre todo en los primeros años, ¿no?, de la educación. Desde el punto de vista del impacto, nosotros, a través de la gran encuesta ciudadana COVID-19 Impact Survey, sí tenemos una evidencia de 50 semanas ya de encuesta, con más de 500.000 respuestas, de diferencias muy significativas de género con respecto al impacto emocional de la pandemia. Somos las mujeres en todos los rangos de edad y especialmente las chicas jóvenes de 18 a 29 años las que reportan niveles mucho más elevados de ansiedad, de estrés, de tristeza, de soledad que el resto de grupos. Cuando miramos, por ejemplo, las dificultades para poderse poner en cuarentena, hay una diferencia de género espectacular en el grupo de 30 a 59 años cuando reportan que el principal motivo por el que no se pueden poner en cuarentena es el cuidado de hijos, donde un 28% de las mujeres dicen que no podrían por cuidado de hijos frente a un 12% de los hombres. Y entiendo que esos hijos también tienen padres, ¿no? Es una diferencia abismal, es menos de la mitad, ¿no? También observamos una diferencia de género en nuestros comportamientos de protección. Y aquí, en general, las mujeres somos mucho más cumplidoras que los hombres. Las mujeres reportamos llevar mascarilla más, desinfectarnos más las manos, adoptar distancias de seguridad más. Todas las medidas de seguridad, las mujeres las cumplimos más que los hombres. Y las mujeres también tenemos una visión, somos más aversas al riesgo en el contexto del coronavirus. Hay otra pregunta donde preguntamos si los encuestados consideran que una serie de actividades se pueden realizar con bajo riesgo de contraer coronavirus, desde hacer deporte individual al aire libre, ir al pequeño comercio, viajar en transporte público, ir a servicios religiosos, viajar en avión, ¿no? Hay una batería de actividades. Y sistemáticamente, de nuevo, durante todas las semanas, las mujeres tendemos a ser más conservadoras, a pensar que menos actividades se pueden hacer con bajo riesgo de contagio, ¿no?, que los hombres. Entonces, sí que tenemos, estos son algunos ejemplos, ¿no?, de diferencias de género que pues evidencian este impacto diferencial de la pandemia también a través de esta gran encuesta ciudadana. Pero ahora yo os pregunto tanto a Yolanda como a ti, a Vero, o sea, ¿qué es lo que hace? Y bueno, también después a ti, Nuria, ¿qué es lo que hace que al final las mujeres seamos las primeras en dar ese paso, en ofrecernos a si hay que dejar el trabajo, a pedir días libres, a coger vacaciones para cuidar a los pequeños? Encima somos las que más sufrimos, como decías, Nuria, a nivel psicológico, ese estrés que está generando la pandemia. ¿Cómo es posible que nosotras al final nos carguemos con todo? Es que nosotras lo hacemos libremente, o sea, damos ese primer paso, ¿por qué? O nos sentimos obligadas. ¿Cómo es posible que al final todo recaiga sobre nosotras, Vero? Bueno, yo creo que aquí se juntan varios puntos de vista. Por una parte arrastramos, ¿no?, lo que se llama el rol de género, en el que a lo largo de la historia, bueno, pues la mujer, por ser mujer, se le ha asociado a una serie de actividades en el entorno doméstico. Y entonces eso ya lo han naturalizado y bueno, yo conozco también a muchas compañeras de generaciones ya donde el feminismo pues tenía, ¿no?, todas sabíamos lo que era el feminismo y tal, y tienen hijos y cuando sus parejas van a cambiar los pañales les dicen no, que yo lo voy a hacer mejor que tú. Entonces, aquí está claro que los roles de género, bueno, vienen también de una historia, pero que
en ciertos casos, no me atrevo a decir que en la mayoría de casos porque no controlo el porcentaje, es la propia mujer la que no deja, digamos, intercambiar ya esos roles de género por miedo, ¿no?, a que sus parejas no lo hagan tan bien como ellas. Y eso lo pude constatar en unas jornadas que se hicieron hace unos años, ¿no?, de psicología familiar, donde los propios psicólogos decían que, bueno, que a sus consultas iban muchos matrimonios donde las que no querían que sus parejas masculinas realizaran las labores de los cuidados de sus hijos eran las propias mujeres. Entonces, bueno, aquí hay una realidad que no podemos ocultar, ¿no?, que es que la mujer, no solo el machismo, no solo el hombre, el compañero, el género masculino en esta sociedad tiene que ayudar y apoyar, ¿no?, con ese cambio y con esa reflexión y concienciación hacia la mujer, sino que también las propias mujeres, y no solo las mujeres de una determinada edad que ya arrastran una educación, ¿no?, sino las mujeres actuales también necesitamos que se den cuenta y reflexionen sobre sus valores y lo que están, digamos, y la herencia machista que están trasladando a sus nuevas generaciones. Porque Nuria comentaba, bueno, pues todo lo que la pandemia y a nivel profesional, ¿no?, lo que unas mujeres nos dedicamos. Entonces, claro, todavía las mujeres en la educación tenemos, bueno, pues ese gran porcentaje, ¿no?, de profesoras y tal. ¿Cómo te quedas cuando haces una campaña sobre el piropo y en las redes sociales se manifiestan educadoras poniéndose, ¿no?, arrancándose los pelos diciendo, bueno, y entonces si mañana me vienen, ¿no?, niños a preguntar que qué es esto del piropo y tal, les tengo que contestar? Claro, entonces, o sanitarias, por ejemplo, ¿no?, que dicen que las mujeres activistas que no entienden, o sea, que entienden el piropo como una agresión verbal callejera, son unas mujeres traumatizadas que deberían resolver sus traumas en la consulta del psicólogo. Entonces, ¿a qué respondemos, ¿no? O sea, desde Yolanda, desde la plataforma feminista, es decir, aquí hay algo que estamos haciendo mal. Lo estamos viendo ahora mismo, Vero, en esas imágenes, parte de esa primera campaña que llevabas a cabo y que tanta repercusión tenía. Bueno, era una de las cuestiones buscadas, supongo. Lo que a lo mejor no esperabas es que tuviera tantísimos insultos detrás y toda esa parte fea que vimos salir, tanto de mujeres como de hombres, como tú decías. Yolanda, ¿cómo lo valoras tú? A ver, sí, si bien, bueno, en la línea evidentemente de Vero, ¿no?, esos roles de género que arrastramos por la socialización de género, es decir, desde que estamos en el vientre materno, ya si te dicen que eres niña ya empieza todo el tema rosa, todo el tema azul, empiezan ya a comportarnos, ¿no?, o querer que nos comportemos de una forma determinada si somos mujeres o hombres. Todo eso viene arraigado por el tema también de, luego las mujeres somos las cuidadoras, las grandes cuidadoras, que por eso también está el cartel, ¿no? No solamente cuidamos las mujeres, arrastramos todas esas diferencias, ese constructo sociocultural por el hecho de ser mujeres, que luego también viene a reforzar lo que decía Nuria, es decir, esas brechas de género. Es decir, si las mujeres cuando realizamos, bueno, si nos insertamos en el mundo laboral y luego pues queremos desarrollar nuestra carrera profesional, sobre todo con temas relacionados con el cuidado, que es lo que estudiamos también las mujeres. Es decir, todo lo que sea trabajo social, enfermería, TK, mientras que ellos son médicos, nosotras somos las enfermeras, las que cuidamos cuando el médico opera, luego nosotras tenemos que hacer de cuidadoras. Entonces, ese papel que desarrollamos las mujeres tan importante, o en igualdad de condiciones tan importante, carece de valor, porque el valor está en lo que realiza el hombre. Menor valor, menor retribución. Ahí es donde aparecen todas las brechas de género. Es decir, esa socialización existe. Las mujeres, supuestamente, cobramos menos por desarrollar un trabajo, con lo cual, a la hora de ejercer la corresponsabilidad, automáticamente las mujeres pensamos, bueno, pues como yo cobro menos, me reduzco la jornada, que aunque cobre menos da igual porque mi pareja, en este caso si es un varón, va a cobrar mucho más que yo. Con lo cual, nos autoconvencemos de que esto es así socialmente y que somos el rol de las cuidadoras, y sobre todo también esa presión social que existe de las buenas madres, ¿no? Las buenas madres son las que pues cuidamos de nuestros hijos. Entonces, todo es un proceso de socialización
que construimos desde la desigualdad de género. Y eso es donde tenemos que hacerlo, pues a través de la coeducación tenemos que romper todos esos estereotipos y sesgo de género que nos pesan y evidentemente son fruto de esas desigualdades que les vamos a mantener de por vida, o cambiamos ese sistema educacional o ponemos en valor a tantas y tantas mujeres, el trabajo de tantas y tantas mujeres que han sido considerados en la COVID, como decía Nuria, tan esenciales y esenciales, que hemos estado en la primera línea, pero aún así hay muchas mujeres que cobran menos del salario mínimo interprofesional, las limpiadoras, ¿no? Ya acabamos muchas veces con... Ellos eran cristaleros y nosotras limpiadoras, los cristaleros tenían un mayor salario que las limpiadoras, pero si estamos limpiando, si es que también las mujeres limpiamos cristales, ¿no? Pues eso es, tenemos que ir a la raíz de esa construcción de roles de géneros y estereotipos que nos van a pesar a lo largo de nuestra vida. Y precisamente ligado con esa última parte que comentabas, Yolanda, con ese trabajo, cuando conocíamos los datos del paro del último mes, nos volvíamos a encontrar con que las mujeres vuelven a pagar el pato este mes. Vamos a escuchar precisamente desde el sindicato Comisiones Obreras la valoración que hacían. Nuestro país tiene más de 4 millones de personas que se encuentran en esa situación, pero además se consolida la cara feminizada del paro, dado que del dato de este mes el 70% de las personas que han ido al desempleo han sido mujeres. Es necesario que este Gobierno tome medidas de acuerdo con los sindicatos y los empresarios, es decir, a través de la mesa de diálogo social, para poner medidas claras que respondan a la situación en la cual nos encontramos. Santillana, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, que ponía ese 70% del paro en el mes de febrero femenino. Nuria, una de las consecuencias que tú apuntabas también en tu última intervención, ¿cómo ha afectado esta pandemia a las mujeres? Sí, sin duda. A ver, yo creo que por hacer un poco de seguimiento a lo que hemos estado hablando, no vamos a poder conseguir una mayor igualdad de género si no asumimos colectivamente como sociedad, hombres y mujeres, que necesitamos una mayor igualdad de género, porque realmente lo que necesitamos es un ejercicio de corresponsabilidad de los hombres en ámbitos que hasta ahora tradicionalmente han sido relegados a las mujeres, ¿no? Fundamentalmente ámbitos del cuidado en las casas, de un poco la organización de las casas, del cuidado de personas mayores. Y es absolutamente fundamental que consigamos una mayor participación masculina en todos estos ámbitos. Y para ello yo creo que hay que crear una serie de incentivos, también de referentes masculinos que tengan una serie de comportamientos que son igualitarios y modernos, pudiésemos decir, ¿no? Cuando tengamos como referentes masculinos personas muy populares, yo qué sé, pongamos un jugador de fútbol muy famoso que se coge una baja paternal de X meses o un año por cuidar de sus hijos, ¿no? Cuando tengamos no solamente referentes femeninos, pero sino también referentes masculinos que visiblemente manifiestan esta clara corresponsabilidad, yo creo que será cuando realmente tengamos un cambio que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque desgraciadamente la realidad es que tampoco tenemos las estructuras que realmente fomenten, habiliten y consigan este cambio tan importante que necesitamos de mentalidad, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos algunas dificultades incluso especiales, por ejemplo, nuestros horarios. Nuestros horarios de trabajo son muy incompatibles con el cuidado de los niños, porque muchas veces las jornadas laborales se prolongan mucho más tarde de que cuando termina el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que también hay quizás cambios que tenemos que hacer o programas o infraestructuras que tenemos que desarrollar para realmente ecualizar mucho más el segundo o el tercero o el cuarto trabajo que tenemos las mujeres, ¿no? Porque siempre tenemos un trabajo fuera de casa y luego tenemos tropecientos otros trabajos más allá de nuestro trabajo profesional, ¿no? Y eso es donde hay una diferencia de género inmensa que efectivamente luego repercute en otros aspectos como es la brecha salarial, como es el no crecer profesionalmente, ¿no? A la misma velocidad que los hombres, el no tener posiciones de
de responsabilidad, porque fundamentalmente dificultan mucho la conciliación, ¿no? Y el poder asumir toda esta otra carga del segundo trabajo, del tercer trabajo, ¿no? que tenemos las mujeres. Y por eso creo que es tan importante que tengamos la participación activa y la involucración activa de los hombres en todo este diálogo, ¿no? Y en este cambio social que necesitamos. Sin ninguna duda, yo creo que esta lucha tiene que ser compartida. Sin la ayuda de ellos tampoco sería posible. Hacemos aquí una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta analizando los retos que tenemos por delante las mujeres y cómo podemos lograr los objetivos, sobre todo el de la igualdad. Hasta ahora.